La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Yo soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Vamos a continuar hablando hoy en nuestro programa acerca de esta visión gnóstica de las cartas paulinas. Y alguno se preguntará, ¿y por qué una visión gnóstica, dado que es tan enrevesada, complicada y antagónica con la visión oficialista? Bueno, quizá por eso mismo. A veces hace falta, creo yo, traer a nuestra vida aquellas visiones olvidadas, aquellas visiones que se han dejado de lado. En algún momento hice un video, por ejemplo, hace un tiempo no muy largo, acerca del valor de considerar la Tierra plana. Hay un movimiento actual llamado el terraplanismo y que alega que la Tierra es plana. Entonces yo en ese video explicaba que quizá no es sensato afirmar que la Tierra sea plana, tanto como afirmar que sea redonda. Que se hayan hecho muchas investigaciones en función de la redondez de la Tierra y estudios acerca del espacio y conclusiones y Big Bangs y todas esas cosas, está muy bien, genera un universo determinado en el sentido de un paradigma determinado que es el científico desde el cual se puede trabajar. Ahora, esa otra visión alternativa, paralela, dejada de lado, quizás sea bueno retomarla, pero no para sustituir a la actual, porque quizá no tenga ningún sentido, sino para sacudir un poco algunos puntos de vista, para generar la duda. A veces a mí me parece bueno, como en astrología se dice que Géminis tiene esa energía, más allá de los geminianos, las personas de Géminis, sino que la energía de Géminis hace eso, busca cuando se dice blanco decir negro y cuando se dice negro decir blanco. No para sustituir, sino para coexistir, porque la coexistencia de opuestos genera una retroalimentación, un dinamismo que no genera la unidireccionalidad. Si todos decimos tierra redonda y nos quedamos con eso eternamente, la cosa se estanca. En cambio, cuando uno dice, ¿y qué pasaría si la Tierra fuese plana? Bueno, ahí, aunque no venga esa idea para sustituir a la otra, porque quizá, como digo, no tenga sentido o no cuaje, la idea es ponerlo ahí en la palestra. Entonces, esta visión gnóstica no pretende decir que Pablo de Tarso
hablaba con esta intención. Tampoco podríamos decir, bajo la misma premisa, que hablaba con la intención que sostiene, por ejemplo, la Iglesia protestante o católica. Sencillamente porque, como dice, la historia la cuentan los ganadores, los triunfadores, así que su versión no tiene por qué ser la versión, pero tampoco esta. Sin embargo, sopesar o evaluar esta posibilidad enriquece. Eso es lo que yo creo y por eso estoy desarrollando esto, que a su vez es un camino de investigación personal. A mí me interesa mucho esta visión de las cartas paulinas porque, le confieso, las cartas paulinas para mí han sido siempre una incógnita, porque yo venía todo bien con el tema de los 4 evangelios, porque están llenos de relatos míticos y de símbolos y de imágenes que pueden ser traducidas de maneras profundas, hacia el estilo de Edward Edinger, que hemos tratado varias veces, pero llegado a las cartas paulinas es muy difícil. Eran como un misterio porque parecían arengas morales y nada más, y disposiciones institucionales. Pero bueno, esta visión nos está aportando algo sumamente diferente y novedoso. Vamos a ello. Estábamos por la carta a los Romanos, es la que estamos tratando. Vamos a ir del capítulo 12, del versículo 12 al 15, y dice así: Así, hermanos, si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción en el que lloramos: Abba, Padre. Recuerde que lo que leo, está basado en el libro El Pablo Gnóstico de Elaine Pagels, y bueno, estos versos casi son una traducción de una traducción de ella, o sea que no están a veces del todo bien redactados, pero lo que tienen de bueno es que contienen palabras griegas, por eso los cito. Dice Elaine: un lector valentiniano, recordemos que Valentín es uno de estos gnósticos más importantes, un lector entonces valentiniano advertiría el aviso de Pablo de que cada psíquico participará o no en esta resurrección dependiendo de su propia elección. Acordémonos que los gnósticos dividían a las personas en ílicos, psíquicos y neumáticos. Los ílicos eran los materiales, los carnales, los que no les interesa nada de todo esto. Los psíquicos serían aquellos que se interesan pero más desde la mente y están enganchados con toda clase de diferencias institucionales. Y los neumáticos son los que lo hacen desde una actitud más holista, una actitud más omnicomprensiva, son los místicos. Dice que entonces el psíquico, que es para los gnósticos sería el cristiano promedio, es aquel que va a decidir según hacia dónde incline su balanza, por inclinarse hacia la resurrección o no. O sea, como decía Gurdjieff, este sabio armenio, decía que el ser humano nace sin alma, que si uno no la forja durante la vida, muere sin alma y básicamente se disuelve. Eso pensaban los gnósticos también. Si uno no forjaba un alma, era un carnal, un ílico, y cuando muere desaparece para siempre. De la misma manera que una persona que pasó por la tierra, como se dice, sin pena y sin gloria, vio esas personas que no hacen nada en la vida especial, no trascienden, no crean nada, cuando mueren todos lo olvidan. Bueno, de la misma manera el ílico se disuelve. El psíquico dependerá de hasta cuándo y hasta dónde haga su trabajo espiritual. Dice, pues como explica Heracleón, su situación difiere completamente de la de los neumáticos, llamados los elegidos también. Aquellos que son elegidos son lo que son, por decirlo así, por naturaleza. El elegido, el neumático, el místico, el San Juan de la Cruz, digamos que casi podríamos decir es elegido desde el seno de su madre. Es decir, es alguien que ya de pequeño tiene esto en esencia, casi como vio esa gente que no necesita cultivar demasiado. Dicen los hindúes que si hay un montón de paja seca, de hierba seca y uno acerca una chispa, enseguida enciende. Pero si la paja está mojada,
Uno le puede acercar una antorcha y no va a encender. Bueno, la paja semi mojada es el psíquico, la paja seca es el neumático y la paja completamente mojada es el lílico. Dice entonces, su situación, la del neumático, no tiene que ver con su voluntad, sino que depende completamente de la voluntad del Padre. Para alguien que es místico, como San Juan de la Cruz o como Meister Eckhart, son personas que viven en una actitud de apertura tan grande que ya no viven en el plano del esfuerzo, ya no viven en el plano de la ganancia, viven en lo que los hindúes llaman nishkama karma, acción sin deseo por los resultados. Viven completamente abiertos a lo que les depare como a la divina providencia. Entonces, no diríamos que ellos hacen un esfuerzo para alcanzar a Dios. Ya están en un punto donde se dieron cuenta que el esfuerzo no vale la pena. El neumático, entonces, no puede elegir amar a Dios. Fíjese, permanece completamente dependiente de la voluntad de Dios en elegirlo y amarlo como natural hijo de Dios. Entonces, por un lado, podríamos decir, sí, una persona nace como neumático, ¿no? No lo elige, como San Juan de la Cruz. Al poco tiempo de vivir unos años, ya le van pasando experiencias que le muestran que esa es su inclinación y no lo puede evitar y hacia ahí va, ¿no? Como tantos místicos. Pero por otro lado, hay de parte de él una suerte de colaboración con ese proceso, porque podría, digamos, dejarse llevar por otras influencias y bajar de escalafón y entrar en el mundo psíquico. Sin embargo, el neumático a veces es llevado, como tantos otros, por su propia fuerza. El místico no puede evitarlo. De manera similar, pero en el caso opuesto, los réprobos, ¿no? Son hijos del diablo por naturaleza, según la voluntad del Padre. Ellos también son incapaces de elegir acerca de su destino eterno. Esos son los réprobos, son los ílicos, los carnales. Dice este verso que podríamos vincularlo con la teoría karmática hindú, que alguien según su karma, pero no su karma personal, sino el karma de la vida entera. Karma significa acción. Por lo tanto, cuando confluyen determinadas energías, uno nace cojo, otro nace manco, otro nace tuerto, otro nace con alguna deficiencia y otro nace perfectamente bien. Uno podría decir, bueno, eso no es equitativo. Y no, la vida no es equitativa. Entonces, el que nace cojo será cojo toda la vida, a menos que le hagan alguna especie de modificación médica y logre nivelar sus piernas. Bueno, de la misma manera, nacemos o místicos o nacemos institucionales, como los psíquicos, o nacemos carnales que no nos importa nada. Entonces, normalmente, según lo que nazcamos, esa misma inercia nos va a empujar. Difícilmente saldremos, para bien o para mal, de ese parámetro. Entonces, esta idea, que es la que los gnósticos critican a los oficialistas, a los que posteriormente serían católicos, es la idea de universalidad, la idea de que todos somos iguales. Los gnósticos decían no somos iguales. Los hindúes dividen también en los sátwicos, los rayásicos y los tamásicos. Y los tántricos dividen en los divya, los divinos, que son como los neumáticos, los vira, los héroes, que son como los psíquicos, y los pashu, o atados, como el ganado, que son los tamásicos o los ílicos, ¿no? los carnales. Entonces, según uno nazca, ahí queda. Esta es la idea del sistema de castas. Un sistema que uno puede ver una persona y decir, este es un guerrero, este es un sacerdote, este es un trabajador manual, este es un comerciante. Lo ve en su comportamiento, como diciendo, por sus obras los conoceréis. Entonces dice que los réprobos, ¿no? Los hijos del diablo, por así decir, los ílicos, los carnales, así como son, no cambiarán. Normalmente se quedan ahí. Pueden dar un salto, porque a veces uno es un ílico
ya casi psíquico, o uno nació psíquico ya casi neumático, o nació neumático bastante psíquico, ¿no? Poco neumático. Entonces hay esos degradé de color. Dice, los psíquicos en cambio solo aparentemente son los no elegidos. Ellos están en el medio de dos elecciones distintas. O sea, el psíquico está entre el neumático, el espiritual, el místico y el carnal, ¿no? Entonces el psíquico a veces puede tirar para el carnal y engancharse en cosas demasiado cotidianas, y no confundamos con esto engancharse con, no sé, comer una comida rica o disfrutar de la sexualidad. Se trata más bien de una postura ante la vida, ¿no? Más allá de lo que se coma o lo que se haga. Entonces, la postura diablo, la de separar, diablo significa eso, es la postura de ver que yo soy yo, tú eres tú, y yo tengo que apuntar a lo mío y me importa un bledo lo de los demás. Esa es la actitud diablo, esa es la actitud de separar. Entonces, solo ellos pueden elegir, los psíquicos, pueden optar entre servir al diablo o al Padre, según su propia elección. Se convertirán en hijos de Dios o del diablo, dependiendo cuál sea esta elección, no por naturaleza, sino, como dice Heracleón, por adopción. Fíjese, los neumáticos, los místicos, al estilo, yo le doy el ejemplo de San Juan de la Cruz, para que se pueda entender, es como que ya están encaminados, están tan impregnados de eso que les pase más o menos lo que les pase, ya van a seguir y van a apuntar en esa dirección. Los carnales, lo mismo, tan enganchados nacen en eso que están tan obnubilados que no van a ver otra cosa. Pero lo que está diciendo es que los psíquicos están en el medio, y por estar en el medio pueden decidir. Es decir, por estar en el medio es como que pueden caer para un lado o para el otro. Entonces dice que quizá por esta razón los kshatriyas, los guerreros en la India de las tres castas superiores, que son los comerciantes, los guerreros y los sacerdotes, o sea, los pashu, vira y divya, o los ílicos, psíquicos y neumáticos, son justamente los kshatriyas, los guerreros, los psíquicos, los que son objetos de todos los textos sagrados. Arjuna era un guerrero, y así tantos sabios en tantos textos hindúes que le enseñan a los guerreros, a los reyes, por ejemplo, o príncipes hindúes, por ejemplo el rey Janaka y otros más, a trascender. Los protagonistas son siempre los vira, porque son los que tienen esa pasión, ese fuego para hacer una guerra santa o dar un salto hacia lo neumático. Entonces, los psíquicos son hijos por adopción. Por adopción quiere decir que yo no soy hijo de alguien y de repente en algún momento empiezo a hacerlo. En cambio, el neumático no, es por elección, ya lo eligieron, ya nace hijo, como diciendo, elegí tener este hijo y lo gesté, dicen los padres, ¿no? Lo gestamos en la sexualidad. Sin embargo, el psíquico no, es por adopción. Un día uno iba caminando y dijo, ese niño me gusta, y lo adopta. Entonces, quedémonos con eso, que ser psíquico significa elegir. Elegir caer para la derecha o para la izquierda, ¿no? Este pasaje, en Romanos 8, del 12 al 15, dice, se lo leo, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta, ahí está, adoptar como hijos, y les permite clamar, les permite, es una opción, Abba, Padre. Entonces, los que claman Abba, Padre, es como una exclamación de decir, qué bueno, Padre, me has adoptado, ¿no? Qué bueno, Señor, que pasaste y me viste y me adoptaste. Entonces este pasaje ha servido como base de la teoría de la adopción de Heracleón. Heracleón pudo leer en este pasaje, Heracleón es un gnóstico, cómo Pablo muestra a los psíquicos la elección a la que se enfrentan. Deben elegir entre vivir según la carne y morir, ¿no? O sea, te tirás para el lado de los ílicos y desapareces, o te tirás para el lado de los neumáticos
y vivís, ¿no? Dice, según el espíritu y vivir según la carne o morir, o según el espíritu y vivir convertidos en los hijos de Dios. Contrastando esta promesa de adopción con su anterior servidumbre al demiurgo, su padre según la carne, esto lo vemos en Romanos, acuérdese, 4.1 decía, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Ve? Abraham, como cuando jugaba con la idea de Abraham o Moisés como símbolo del demiurgo, como el símbolo de nuestro antepasado, nuestro papá sustituto, ¿no? El papá verdadero, el gran padre, sino el que nos viene a traer algunas leyes, el jefe de sección de nuestra empresa, no el dueño, ¿no? Entonces dice, al que servían con temor, afirma, no habéis recibido de nuevo con temor el espíritu de la esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de esclavitud es elegir quedarse pegado al demiurgo, quedarse pegado al jefe de sección de mi empresa. En cambio, el espíritu de adopción es decir, no, yo formo parte de esta empresa, por lo tanto, puedo tranquilamente dirigirme al dueño de la empresa, tengo derecho. En el cual nosotros, dice, los neumáticos elegidos, lloramos Padre. Pero si la relación del psíquico con Dios sigue siendo contingente de su propia elección en la adopción, la relación del neumático con Dios como hijo de Dios es absolutamente incondicional. Lo que decíamos, el neumático es como que ya está ahí, no cae. O sea, tiene sus idas y vueltas, obviamente, ya lo veremos, pero en general su mundo es difícil de explicar, pero cuando uno está muy impregnado de algo, todo conspira para que uno siga ahí. Entonces, cuando uno es místico, uno se rodea de cosas místicas, le interesan las cosas místicas, estudia las cosas místicas, practica cosas místicas. Entonces, aunque tenga sus idas y vueltas y sus deslices, por así decir, siempre va a estar impregnado de eso. Eso es incondicional. El carnal le pasa lo mismo. Comer, dormir, aparearse y defenderse es lo único que ve cada día. Por lo tanto, no le interesa otra cosa y no ve otra cosa. Pero el psíquico no. El psíquico es como el que rebota entre un polo y otro. Ve un poquito de los místicos, le interesa, como dicen, no le da el cuero para eso. Ve un poco de los carnales, le interesa, pero tampoco le da el cuero porque no le interesa vivir así. Está en el medio. Digamos que es el que sufre más, ¿no? Porque el carnal ni se entera. Y el místico está en la suya también. Pero el psíquico es el que dice, ¿qué me convendrá? ¿Qué hago? Quise acercarme al neumático y volví a caer en lo carnal. Dice, Pablo se regocija de esta certeza, la certeza del místico, que ya está ahí, en el versículo 8:16, cuando dice, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, ¿no? No adoptados, somos. Luego en Romanos 8, del 18 al 23, dice, considero que los sufrimientos, el patos, los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Pues la creación espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios, pues la creación fue sometida a la inutilidad, no de buena gana, sino por aquel que la sometió en la esperanza. Por lo tanto, la creación será puesta en libertad de la servidumbre de la corrupción y ganará la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera ha estado gimiendo en la labor hasta el tiempo presente. Y no solo la creación, sino nosotros mismos, que poseemos los primeros frutos del Espíritu. Gemimos interiormente esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Dice Elaine Pagels, en el presente los neumáticos comparten también las condiciones de la creación. Es decir, el místico vive en el mismo mundo que el psíquico y que el ílico, obviamente, ¿no? Le pasan las mismas cosas, si hay contaminación ambiental, si hay inestabilidad política, económica, una guerra, todo lo que haya, obviamente el neumático también lo vive. Esto lo vemos en el 8:18, que dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.
está diciendo de los neumáticos, mientras anticipan la gloria que se ha de revelar. Sin embargo, los exégetas valentinianos, los intérpretes de la línea de Valentín, advierten que en este pasaje, que los neumáticos no están solos en su espera. La esperanza de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere o a quién se refiere Pablo? Los valentinianos interpretan este término creación, en griego ktisis, con K inicial, ktisis, como una referencia oculta al demiurgo. Teodoto, otro gnóstico, interpreta así este pasaje. Dice, ya que el demiurgo no conoce a quien actúa a través suyo, acuérdense que el demiurgo, el creador, que los gnósticos homologan con Yahvé, el creador, es una consecuencia, desde la visión gnóstica, de Sofía, la gran sabiduría, que cae del pleroma. El pleroma es el mundo de la plenitud, ¿no? Donde todo es perfecto, el mundo de las formas, el inconsciente colectivo. Entonces, donde están las imágenes arquetípicas. Bueno, una de estas imágenes era la sabiduría, Sofía, la más baja, ¿no? La que estaba más abajo. Y bueno, por una razón que ya contamos antes, cayó del pleroma hacia el kenoma. No pudo volver a regresar. Hay uno de los eones llamado límite que le impide regresar, así que ella, mientras intenta regresar, hace lo que puede y sufre. Y su patos, su sufrimiento, crea varias cosas. Tiene varios intentos de regresar al pleroma, no le sale bien, no puede. Y se van generando emociones en ella que se van materializando en la forma de un hijo de ella, casi como un aborto, ¿no? Se dice porque es como un hijo mal parido, un hijo que parió de ella misma, sin alma, en el sentido de que le faltaba la parte masculina, su contraparte, el marido de ella es Cristo, y entonces tuvo un hijo que, bueno, no entendía ni jota de lo que tenía que hacer. Entonces el hijo se puso a crear, porque lo puso ahí como rey del universo, y bueno, creó con la ayuda de unos arcontes que eran sus ayudantes, creó todo este mundo. Y sin que ese creador, que creía que creaba de su propia mano, se sentía Dios, ella le metió a cada creación una chispa, un fragmento de ella. Ese fragmento es lo que nosotros consideramos nuestra chispa divina, nuestro espíritu, aquello que tiene que redimirse y volver al pleroma. Así como Sofía quiere volver al pleroma, una manera de volver al pleroma fue metiéndose en cada creación del demiurgo para que el Dios Supremo, digamos, se apiadase y dijese, bueno, vamos a hacer que todos estos pobre gente vuelvan con nosotros, y así ella se redimía también. Entonces dice, ya que el demiurgo no conoce a quien actuó a través suyo, él ni se enteró que Sofía había metido ahí la cuchara, y pensó que creaba por su propio poder. Por esto, dice el apóstol, fue sometido a la inutilidad del cosmos. Fíjese que en la película Matrix, que hemos analizado, el oráculo, Sofía, hace justamente esto. Se mete en el cuerpo de Smith, ¿no? Del demiurgo, del que está creando ese mundo Matrix, ese mundo oscuro que crea con todos sus clones, acuérdese. Bueno, ella se mete en los tuétanos de Smith con la esperanza de que Neo, es decir, el Logos, es decir, Cristo, es decir, su marido, pueda redimirla. Y la redime. Y fíjese que cuando muere Smith, la que queda en el suelo es el oráculo. Y finalmente el oráculo lo logra al final y hay una nueva Matrix donde ella otra vez está contenta y es libre. Dice, entonces, como el demiurgo no sabe quién actuó a través suyo y pensó que creaba por su propio poder, por esto, dice el apóstol, fue sometido a la inutilidad del cosmos, no de buena gana, sino a causa de aquel, en este caso de aquella, que lo sometió en la esperanza de que él también será puesto en libertad, cuando la descendencia de Dios sea reunida. Está diciendo que el demiurgo también va a ser liberado, junto
con los liberados, aquellos que puedan alcanzar la comprensión neumática, tanto psíquicos como los propios neumáticos. Es decir, Sofía, el oráculo, quería liberar no solamente a la humanidad, a ella misma, y unirse a Cristo, sino que también quería liberar al propio Smith. Habiendo llegado a reconocer a Sofía como aquella que actuó a través suyo, el demiurgo reconoce también al Padre como el que lo sometió. Entonces, yo dije el que lo sometió más arriba, que era el oráculo, bueno, se refiere al Padre. Entonces, cuando Smith, digamos, se da cuenta, en ese momento dice, esta frase me suena, se da cuenta de que está siendo manejado, se da cuenta de que Sofía se metió dentro de él, el oráculo. En ese momento él se da cuenta de que él no es el Dios, sino que hay más por encima de él. Y ahí se somete. Y al someterse, se libera. Por eso dice, ahora habiendo renunciado a la ilusión de su autonomía, el demiurgo aguarda con esperanza su propia liberación justo con el resto del cosmos, los psíquicos que han de ser salvados. Basílides, otro gnóstico, explica de forma similar que el gran arconte, que es la creación, puesto que hasta ahora gime y trabaja, ¿no? En 8.22 dice esto, gime y trabaja, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, dice. Aguarda la revelación de los hijos de Dios. Esto es la revelación de nosotros, que somos neumáticos. Señala que esta revelación ha sido aplazada y los elegidos sometidos a las condiciones de la existencia cósmica, de forma de que puedan corregir, enseñar y formar el cosmos psíquico. Está diciendo que la labor de los neumáticos siempre es la de ayudar a los psíquicos. Por eso se tiene que dar este matrimonio. El neumático debe casarse con el psíquico, comprometerse con el psíquico. Este es el casamiento del hombre con la mujer, ¿no? Toda mujer debe someterse al hombre, es decir, todo psíquico debe seguir como si fuera un gurú al neumático. El neumático en esta metáfora es el hombre y el psíquico en esta metáfora es la mujer. No tiene nada que ver con la sexualidad corporal. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles, con nuestro programa, para poder ayudar a que sigamos dando vueltas por ahí. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Fíjese que este aplazo que ocurre de parte de los neumáticos, en lugar de los neumáticos, digamos, entrar en el pleroma y estar felices, lo aplazan. Que es lo mismo que hizo el Buda. ¿Qué hizo el Buda? No entró a los cielos, al nirvana. Se convirtió en un bodhisattva y hizo el voto solemne del bodhisattva de que hasta que el último de los seres no alcanza el nirvana, yo no voy a entrar. Es lo mismo que hace Cristo, que dice, yo me voy a sentar a la derecha, dice, del Padre, en este caso haciendo las veces del demiurgo, esperando al segundo regreso. Hasta que yo no regrese por segunda vez, no voy a volver al pleroma, allá a lo profundo. Me voy a quedar por acá, no voy a estar todavía por acá dando vueltas. Ese es un sacrificio, ese es el sacrificio del bodhisattva. Dice, a ver, aquí estamos. Pablo revela en 8.23 que los elegidos, aquellos que según la exégesis valentiniana son los primeros frutos del espíritu, los neumáticos, comparten tanto el sufrimiento, el patos, como la expectativa de adopción de los psíquicos. Es decir, el neumático no es un tipo insensible que no le importa nada. Al revés, está muy pendiente de si el psíquico puede despertar o no, de ayudarlo, ¿no? De esta actitud que en el budismo llaman karuna, la compasión, y en el hinduismo también, y que en el cristianismo se llama el agape, ese amor, esa caridad también, ese caris, esa gracia, ¿no? Dice,
como la expectativa de adopción. Su adopción significa para los elegidos la redención de nuestros cuerpos. Es decir, fíjese cómo lo siente el místico. Para un San Juan de la Cruz, un Cristo, un Buda, que una persona, un hombre, una mujer, un psíquico, comprendan la verdad mística, se conecten con el silencio, con el misterio, con la meditación, ¿no? con el estar con mente testigo, con actitud testigo, con la actitud de Sakshi. Para ellos, esto es como si hubieran redimido a su cuerpo. Ellos ven, los místicos ven al psíquico como si fuera su cuerpo, ¿no? Entonces, así de importante, como cuando usted quiere que su cuerpo se sane. Bueno, de la misma manera ve un neumático a un psíquico. Dice, ojalá esta persona comprenda estas verdades. Necesito que lo haga. Sería yo feliz si lo hace. Es como su esposa, acuérdese. El psíquico es la esposa del neumático. Ya que los psíquicos están relacionados con los neumáticos como el cuerpo lo está al espíritu. Teodoto, otro gnóstico, enseña que los elegidos no pueden entrar en el pleroma hasta que su contraparte psíquica se alce para reunificarse con ellos de forma que todos juntos puedan recibir el acceso a Dios. Fíjese que es distinto a la propaganda que se hace del gnosticismo, de que solo unos elegidos entrarán, que los psíquicos no, que los psíquicos tendrán una especie de realidad pleromática de orden inferior, que los psíquicos se perderán en un sufrimiento para siempre, que es muy elitista. No, está diciendo que los neumáticos hasta que no entren los psíquicos, no, es como que no son felices. ¿Cómo va a ser feliz Cristo, Buda o Ramana Maharshi o Ramakrishna si todavía hay uno ahí dando vueltas que no entró, ¿no? Esto tiene que ver con esa parábola de la oveja. Acuérdese que el pastor tiene todas sus ovejas en el rebaño después de haberlas llevado a pastar y descubre que de 100 que tenía le falta una, la número 100, tiene 99. Entonces, ¿qué hace? Deja las 99 y se va a buscar a la una, a esa que se le perdió, exponiéndose a que las 99 que le quedaron guardadas se las coma un lobo. Entonces, la va a buscar en medio de la noche y la llama porque le importa esa. Es de la misma manera que a usted le importa su propio cuerpo. Según explica, hasta entonces los mismos elegidos son obligados a esperar por el bien de los psíquicos. Entonces, fíjese cómo plantea la idea de una unidad. Ahora en Romanos 8, versículo del 28 al 39, dice, sabemos que todas las cosas trabajan por el bien en aquellos que aman a Dios, en aquellos llamados según su propósito. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a ajustarse a la imagen de su Hijo, para que pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede hacer alguna acusación contra los elegidos de Dios? Dios justifica. ¿Quién condena? Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura será capaz de separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo. Y ahora Elaine comenta, Pablo garantiza a los elegidos, que los elegidos son los neumáticos, que el espíritu, acuérdense, neumáticos elegidos, psíquicos llamados, garantiza a los neumáticos que el espíritu se une a ellos en el anhelo y la oración, realizando juntos todas las cosas por el bien, tanto de los psíquicos que son llamados, como para los neumáticos que son los que de antemano conoció, predestinados a reproducir la imagen del Hijo de Dios, el antropos. Es decir, el neumático es como elegido. Acuérdense, ya nace con esa inclinación. El psíquico está ahí, que va y que viene. El maestro de Regino explica que esta es la razón por la que somos elegidos para la salvación y la redención, que hemos sido predestinados desde el comienzo a no caer en la estupidez de aquellos que son ignorantes, sino que debemos entrar en la sabiduría de aquellos que han conocido la verdad. Por último, Pablo alaba la elección y dice,
Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede hacer acusaciones contra los neumáticos, los elegidos? Sin duda, el demiurgo. Ese es el que puede acusar, el que condena. No, no puede acusar a aquellos por los que Cristo intercede, pues sobrepasa su autoridad. Es decir, el demiurgo no puede condenar o criticar a los neumáticos, sí a los psíquicos. El psíquico todavía está bajo el demiurgo, así que el demiurgo puede decir del psíquico: no cumples la ley, no te portas bien, mirá que no te confesaste hace un tiempo. Pero el neumático no tiene, es como dicen en el Tantra, se maneja con el swechachara, ¿no? Que es parecido a lo que Aleister Crowley llamaba haz, eh, haz lo que quieras, do what you wilt, y lo que llamaba San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Es esta idea de el neumático no tiene ley, y como el demiurgo es la ley, da igual cuál sea la ley porque él no está bajo la ley. Entonces, no importa qué diga la institución, el neumático nunca se va a sentir preso de ningún ni sacramento, ni libro sagrado, ni nada. Va a poder moverse como pez en el agua, pero sin ser presa de todo eso. El psíquico no. El psíquico está bajo esa ley y le pesa. Entonces dice, el apóstol concluye diciendo que no existe poder, autoridad o arconte del demiurgo. El arconte, acuérdense, no es que sea un tipo que está ahí flotando que ayuda a otro tipo llamado el demiurgo que está ahí para fastidiarlo a usted. Son metáforas de nuestra mente y sus poderes, ¿no? El poder, el deseo, la pasión, lo que llamaríamos los pecados capitales, ¿no? La gula, la codicia, la ambición, esos son los arcontes. Son las fuerzas que lo manejan a usted o a mí. Son los hilos que nos mueven. Bueno, eso es un arconte. Dice el apóstol, concluye que no existe poder, autoridad o arconte del demiurgo que posea la fuerza de separar al suyo, ¿no?, del amor de Dios. Es decir, el suyo es el elegido, el neumático, no lo puede separar. O sea que el neumático, el místico, está por arriba de todo este tema de, no sé, de un exorcismo, por ejemplo. El exorcismo atañe al psíquico, que todavía está ahí como en tira y afloje, mientras que el místico no. El místico, fíjese todas estas cosas de la medallita de no sé qué, la imposición de manos de no sé cuánto, el despertar de los chakras, que el gurú te toque la frente, todo eso el místico, el neumático ya lo sobrepasó, no le afecta, pero al psíquico sí. En Romanos ahora capítulo 9, siguiente capítulo, del verso 1 al 5 dice: mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que siento una gran pena y un dolor incesante en el corazón, dice Pablo, por el bien de mis parientes según la carne. Son israelitas, suya es la adopción y la gloria, las alianzas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes proviene Cristo según la carne. Dios, que está sobre todas las cosas, sea bendecido entre los eones. Si tiene dudas de qué palabra utiliza para eón, fíjese, seguramente será eternidad, o por la eternidad, a ver, del 1 al 5. Alabado sea por siempre, pone, fíjese, por siempre. Ese por siempre en griego es eón, ¿no? La alabanza extática de Pablo, dice Lane, acerca de la elección neumática, ¿no? La elección neumática estaba en 8, del 28 al 39, por si lo quiere leer, ¿no? Del 28, que es largo, al 39. La elección neumática, que aquí en esta Biblia la titulan, le ponen un título: más que vencedores, ¿no? Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también esos versos que ya hemos tratado. La alabanza entonces de Pablo hacia la elección neumática se desvía ahora para ocuparse de lo que considera la situación de aquellos no incluidos entre los elegidos, o sea, los psíquicos. Ahora va a hablar de los psíquicos en estos versos que acabamos de leer. Reclama que su conciencia, claramente neumática, la de él, la de Pablo, atestigua con el Espíritu Santo el dolor continuo que padece por su bien,
¿no? Esto está en 8:16. Fíjese, 8:16, vamos a buscarlo. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él de su gloria. Entonces, Pablo dice, yo sufro. Él es un neumático, él es un místico. Entonces sufre por el que no lo es, por el psíquico. Desde el comienzo de su carta se ha identificado con ellos y aquí de nuevo los llama mis hermanos, mis parientes según la carne. Habla de los psíquicos. Él sufre por ellos y dice, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Él habla, si hablamos literalmente, está hablando de los judíos, como diciendo, me encantaría que los judíos, que yo también soy judío, dice él, se convirtiesen, pero no, sufro porque no lo hacen. Ahora, simbólicamente está hablando de los psíquicos. Esto es en el capítulo 9, verso 3. El valentiniano podría leer en este reconocimiento de Pablo que él mismo, aunque neumático, ha sido generado, al igual que los psíquicos, desde el demiurgo. O sea, todos nacemos, seamos místicos, psíquicos o ílicos, en este mundo, ¿no? En un mundo que tenemos cuerpo, que tenemos mente, que tenemos emociones. Por lo tanto, seamos neumáticos, un San Juan de la Cruz, seamos psíquicos, un sacerdote de la esquina de la parroquia o un ílico, el tipo que está en el bar. Todos estamos en el mismo, como dice el tango, en el mismo lodo y todos juntos manoseados, dice el tango Cambalache. Entonces dice, pues estos son, como indica, israelitas, a quien pertenece la adopción como hijos. Los israelitas son los psíquicos, que pueden ser adoptados, les pertenece la adopción. El tema es que la acepten, ¿no? Vio cuando se dice, aceptas a Cristo, dicen los evangélicos, y a partir de ese momento uno se considera hijo de Dios y salvado porque Cristo murió por tus pecados. Bueno, lo que está haciendo uno en ese momento es una elección psíquica. Está eligiendo volcarse hacia lo neumático, inclinarse hacia lo místico y dejar atrás lo carnal, lo ílico. Que no tiene que ver con lo que usted haga, no tiene que ver con que si usted come esto o no lo otro, o tiene sexo o no lo tiene. Tiene que ver más con una actitud de vida, con un paradigma. De entre ellos, de entre los psíquicos, vino Cristo según la carne. Vio que de lo que leímos, Romanos del capítulo 9, del 1 al 5, dice que Cristo vino según la carne. Mire, está aquí. Cristo, para bien de mis hermanos de mi propia raza. A ver si lo encuentro. Nació Cristo, quien es Dios. Sí, aquí. De ellos son los patriarcas, habla de los psíquicos. Están los patriarcas, la ley, ¿no? Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. O sea, hay un Cristo para los neumáticos. Hay un Cristo que es un principio, el logos, que se siente como una voz interior. Eso diría un San Juan de la Cruz. Pero hay otro Cristo que es el Cristo para los neumáticos, que es el Cristo de, mira, Jesús de Nazaret, que vivió en el siglo I, que está ahí en esa estatua que siempre miro en la iglesia, algo palpable. Y traspole esto a cualquier religión. Bueno, ese es el Cristo psíquico, pero hay un Cristo también neumático. Acá está hablando del Cristo psíquico. Entonces dice, ha sido generado igual que los psíquicos. Bueno, aquí, de entre ellos vino Cristo según la carne. Ptolomeo y Heracleón, dos gnósticos, aparentemente tienen en cuenta tales pasajes cuando narran cómo el Cristo psíquico fue generado desde los judíos, es decir, de entre los psíquicos, y desde Judea, esto es, desde la región psíquica. Hemos hablado muchas veces de esta coexistencia de dos Mesías, ¿no? Que los judíos mismos decían que el Mesías venía doble. Uno era como político, y otro era y luchador, y otro era como sacerdote. Entonces, esta es la misma idea. Hay un Mesías para el psíquico, para que lo entienda él, y otro Mesías para los neumáticos. En Romanos, vamos a ir al siguiente, Romanos capítulo 9, del 6 al 8, dice, pero no es
como si la palabra de Dios, el Logos, hubiera fallado. Pues no todos los que son de Israel son ellos mismos Israel. No todos los que son descendencia de Abraham son sus hijos, sino que en Isaac será tu semilla nombrada. Es decir, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que los hijos de la promesa se consideran como descendencia. Dice Lane, Pablo continúa diciendo, según la exégesis valentiniana, que la situación presente de los psíquicos no significa que el Logos de Dios haya fallado en su misión soteriológica. Es decir, uno ve a los psíquicos enganchados con el rosario, la novena, la peregrinación, el hindú que se clava, ganchos en la piel o que se sienta a meditar para alcanzar la iluminación o un despertar o poderes paranormales. Es decir, todavía en un plano de ganancia. Y uno dice, bueno, acá algo falló. Dios, como se dice en Argentina, le pifió, no le acertó. Algo no acabó de cuajar acá. ¿Qué pasa? Entonces dice, no es que haya fallado. Pablo muestra en el capítulo 9, versículo 7, aquí lo tenemos, dice, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Está diciendo, no todos los hijos de Abraham, el demiurgo, por ser hijos de Abraham, son hijos de Abraham. También está Isaac. ¿Se acuerda Isaac? El que Abraham quiso su hijo, que Dios le pidió que lo sacrifique. Abraham tuvo un hijo Isaac y de Isaac vino toda una descendencia. Entonces dice, Pablo muestra en ese versículo que aquellos que parecen ser psíquicos de Israel, en realidad no lo son todos, no son todos psíquicos de Israel, ni en realidad son todos los generados desde el demiurgo de Abraham. El exégeta valentiniano podría argumentar que aunque los psíquicos, que son hijos de la carne, de Abraham, del demiurgo, no son en realidad hijos de Dios, el Padre, lo contrario no es verdad. Es decir, los hijos de la promesa, los neumáticos, son considerados como la descendencia de Abraham, el demiurgo, justamente como el Salvador mismo, aunque neumático. Que aunque un neumático aparece como un psíquico, para considerar la diferencia entre los dos tipos de descendencia que Abraham ha generado. Pablo lo ejemplifica mediante la alegoría de los gemelos, Jacob y Esaú. Es decir, acá se juega con una doble imagen. Abraham e Isaac, Jacob y Esaú. Entonces, fíjese, Abraham es como el demiurgo. Entonces hay psíquicos que son hijos del demiurgo, pero hay psíquicos que son hijos también o empiezan a ser hijos, se hacen neumáticos, empiezan a ser hijos de Isaac. Otros que ya nacieron como hijos de Isaac, ¿no? Y que son neumáticos directamente. Es decir, que tanto el místico como el que vive en el plano de la ganancia, el psíquico, todos son hijos de Abraham, todos son hijos del demiurgo, solo que algunos son hijos dentro de la progenie de Abraham, de Isaac, por ejemplo, son más refinados. Esos son los neumáticos. Entonces hay niveles. En Romanos 9, del 10 al 18, dice, así cuando Rebeca había concebido hijos de uno, aunque no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Rebeca era la madre de Jacob y Esaú, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios en la elección pudiera permanecer, no de las obras, sino del que llama, le dijeron, el mayor servirá al menor. Fíjese lo que dice ahí. Dice, está hablando de que Dios elige. No está diciendo que Jacob, por ejemplo, fuera malo, Esaú fuera bueno o viceversa. Lo que está diciendo es, vamos de nuevo, no está diciendo que una vez que nacieran les pasaron cosas y esas cosas lo fueron forjando. No, desde el seno de su madre, desde Rebeca, Dios decidió quién iba a ser qué. Por eso dice esta frase, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y se la vendió a Jacob. Jacob, digamos, fue un tránsfuga, fue un maleante en ese sentido, porque él quería ganar, pero es visto por el pueblo de Israel como Jacob como su padre y no Esaú, porque Esaú fue débil,
aunque era el primogénito, vendió su primogenitura. Entonces, estamos hablando aquí de que Dios desde el seno ya te eligió. O sea, una ausencia de control completa. No depende de lo que hagas, no depende de las obras, no es porque hiciste más, te eligió. Entonces, como está escrito, amé a Jacob, dice Dios mismo, y odié a Esaú. Por lo tanto, no depende de la voluntad humana o del esfuerzo, sino de que Dios, que muestra misericordia, tiene misericordia de quien quiere y endurece el corazón de quien quiere. Fíjese, eso es mortal, ¿no? Es como el Corán que dice, Dios o Alá elige al que quiere. Al que quiere lo salva y al que quiere lo pierde. Eso es totalmente contra el sentido común. El sentido común le dice a usted y a mí que tenemos control, que yo hago esto porque quiero y no hago aquello otro porque no quiero. Sin embargo, acá te está diciendo, no tenés ningún control. La vida decide. Es una idea más platónica, es una idea del anamnesis, de que la cosa ya está como implicada dentro tuyo y que se va explicando, se va abriendo según vas viviendo. Es decir, no son cosas que te vienen de afuera, que te van pasando y te van marcando, que es la idea estoica, por ejemplo, y la idea de la ciencia actual. No, son cosas que ya están dentro, pero no dentro de tu genoma, que la ciencia diría no puede ser, no está en el genoma. Las emociones no vienen en el genoma. Claro, estamos hablando de una conciencia grupal, tu cultura, tu familia, todo lo que flota en las mentes y memorias de todos, van haciendo que fulano se comporte así, que sea el triunfador o el perdedor, lo que diría Eric Berne, guiones. Cuando vemos El exorcismo de Emily Rose, nos damos cuenta de que a Emily Rose, su familia entera, quiso, inconscientemente, que ella fuera el chivo expiatorio, el agujero por donde se descomprimían un montón de emociones. Y bueno, lo disfrazaron, en el sentido metafórico, de posesión demoníaca y murió, tenía que morir, era el sacrificio para el bien psíquico de toda la familia. Entonces, tuvo que ver con lo que le pasó a Emily Rose, por ejemplo, si aprobó un examen o no, si tenía tal amiga o tal amigo, no, tuvo que ver con otras fuerzas ya propias de su familia, de su región, porque esa familia está incluida en una región determinada, con una cultura determinada, en una época determinada. O sea, fíjese cuántos factores confluyen que no tienen que ver con cosas que te pasan, con cosas que haces, sino con cosas en las que estás inmerso. Bueno, a eso se refiere esta idea. Amé a Jacob y odié a Esaú. Podríamos decir de Emily Rose lo mismo. Dios podría decir, odié a Emily Rose. Desde el seno de su madre, yo ya predestiné que iba a ser la que iba a morir en un exorcismo. ¿Se da cuenta? Nuestra vida no está bajo el control que creemos. Entonces, dice Elaine, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, discípulo de Amonio Sacas, compañero de Plotino, indica que este pasaje había llegado a ser un locus classicus de controversia, ¿no?, entre exégetas heterodoxos y ortodoxos. Considera que la cuestión básica es la pregunta por el libre albedrío. Claro, mire qué pregunta. Orígenes explica que sus oponentes valentinianos reivindican que si depende de Dios que nuestra misericordia, vamos de nuevo, los valentinianos reivindican que sí depende de Dios que muestra misericordia para que la persona sea salvada. La salvación no está en nuestro poder, sino que descansa únicamente en la voluntad de Él, que si lo desea, muestra misericordia y concede la salvación. O sea, los valentinianos decían, no decidís nada, hay energías más grandes. Orígenes añade que los herejes, o sea, los valentinianos, los gnósticos, se apoyan principalmente en este pasaje para sus reivindicaciones acerca de que la salvación no está en nuestro propio poder. Por lo tanto, afirman que el faraón, que era de naturaleza terrenal, carnal, ílico, había sido endurecido por Dios, el cual tiene misericordia por aquellos que son de naturaleza neumática. Sin embargo, mientras Orígenes representa la teología valentiniana como determinista,
La explicación de Orígenes indica que los valentinianos utilizan términos como de naturaleza terrenal y neumática para designar la alternativa entre reprobación y elección. Esto reivindican es lo que Pablo enseña aquí mediante el ejemplo de Jacob y Esaú. Jacob ejemplifica el neumático que Dios elige, aparte de las obras, para estar entre los elegidos, y Esaú, el terrenal, es excluido de la elección. Vamos a ver hasta aquí hoy. Es decir, volvemos al hecho de que para los gnósticos no existe tal cosa como el libre albedrío. ¿Que no puede usted tomar decisiones? Sí, las toma. Usted toma esta o la otra. Pero nunca, y ya lo hemos hablado en varios programas de la espada de Damocles, no hay en realidad una elección. Y usted dirá, bueno, si no hay una elección, ¿para qué hay normas? ¿Para qué existen las normas si yo no puedo decidir? Bueno, porque las normas están hechas para empujarlo en distintas direcciones, para crear resultados, nada más. No es porque las normas están hechas para que usted las acate. No, no, no. Si yo le pongo una norma, una pared, por ejemplo, tengo un ratoncito y le pongo una pared delante, lo obligo a doblar, o para la derecha o para la izquierda, ¿no? Y usted dirá, el ratón va a elegir. Y no, no elige el ratón, porque el ratón, ¿por qué elige la derecha o la izquierda? Bueno, una serie de factores. De repente él huele el aire y si está más caliente para un lado o más frío para el otro, elegirá uno u otro según sea su condicionamiento, su manera de ser ratonil. Bueno, entonces lo que a usted se le antoja como una elección del ratón, el ratón no eligió. El ratón simplemente siguió el curso de un montón de factores que lo empujan. Si nosotros tenemos, creo que eran 37 trillones de células en el organismo, ¿usted cree que toma decisiones usted mismo desde una especie de centro, de un muñequito que tiene adentro de la cabeza, que tiene la forma de usted mismo en chiquito, en pequeño? ¿Usted cree que es eso lo que toma decisiones? Y los 37 trillones de células que implican hormonas, vitaminas, minerales, externamente clima, ambiente político, social, historia, momento histórico, todo eso, todo no cuenta. Solamente cuenta ese muñequito que tiene usted dentro. ¿Qué vive en ese muñequito? ¿En una burbuja? ¿En un universo paralelo que nada le afecta? Ese muñequito, si es que existiese, el famoso homúnculo, que ya se desestimó, en realidad forma parte de una totalidad. Porque si no, ¿qué es? ¿Qué es? Una especie de espíritu, un fantasma que no tiene conexión orgánica. Porque si es un fantasma, vale, perfecto. Explíqueme después cómo un fantasma puede mover un cuerpo. Pero supongamos que no es un fantasma, que es orgánico, ¿no? Que es una expresión orgánica. Bien, si es orgánica, responde a todo el organismo, a los 37 trillones de células, a las interacciones con el medio, a la historia. Entonces, ¿dónde está la decisión personal? Si cada decisión va a estar mediada por todo lo que me suceda, les suceda a otros, todo. Entonces Emily Rose no eligió el exorcismo, pero su familia tampoco eligió que ella fuera poseída. No lo eligió, así ocurrió. Entonces ahí podemos decir que Jacob y Esaú fueron llamados o fueron predestinados desde el seno de su madre por Dios. Es una manera de decir simbólicamente que la vida te empuja en una u otra dirección. ¿De dónde viene el cambio entonces? ¿De dónde viene la elección del psíquico? De los factores que lo rodean. No es una elección en el sentido de que él un día se sienta y dice, a ver, voy a elegir ser neumático. No, no, no. Justamente el demiurgo con sus leyes lo va empujando. Las leyes están hechas deliberadamente para que el ratoncito se meta por el agujero de la derecha y no por el de la izquierda. Así, el ratoncito va a decir yo elegí, pero el demiurgo se va a reír y va a decir no, no elegiste, yo te puse la pared y como sabía que ibas a elegir la derecha porque está más calentito, te puse la elección que convenía para la derecha. Así que bueno, quedémonos con eso pensando, vamos a nuestra cortina de despedida. Soy Pablo Veloso para la Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente. Ahí va.
conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!